El Señor les bendiga a todos. Es un gozo estar nuevamente congregados para adorar a nuestro Dios. Agradezco a Dios por la presencia de todos ustedes y quiero invitarle a abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Y estamos viendo los versos que van del 6 al 10. Abra ahí su Biblia, por favor. 1 Timoteo 6, 6 al 10. Voy a rogar por favor a todos cuando encuentren el pasaje que se pongan de pie para reverenciar a Dios de la palabra, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 6, versos 6 al 10. Dice así la palabra de Dios. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podremos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Señor, una vez más venimos ante tu santa y bendita presencia, rogando el auxilio de tu Espíritu Santo, pidiendo que Él nos ilumine y nos capacite para poder entender el mensaje de tu palabra en esta mañana. Que Él sea el Maestro que nos guíe la verdad y que aplique el mensaje para que podamos vivirlo en nuestras vidas diarias. Gracias, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por su obra en la cruz. Y gracias por la salvación que Él nos provee. En su nombre oramos. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos, amados. El 14 de junio de 1968, en la revista Life, la revista Vida, apareció una fotografía del joven David Kennedy sentado frente a la Casa Blanca. Imagino que por el apellido saben o tienen idea de quién es, ¿verdad? Esa fotografía había sido tomada unos años antes por su tía Jacqueline y su tío John le había escrito las palabras: un futuro presidente inspecciona su propiedad. John Kennedy. Imagino que todo el mundo sabe que John Kennedy fue un presidente de Estados Unidos, ¿cierto? Fíjense, David Kennedy tenía un nombre reconocido, tenía estatus, tenía riquezas y tenía todo lo que el dinero puede comprar. Todo lo que muchas veces pensamos que nos puede hacer feliz o nos puede dar seguridad. Pero en 1984, David Kennedy fue encontrado muerto por su propia mano a la edad de 28 años. El dinero puede comprar las cosas de este mundo, pero no puede satisfacer, amado hermano, el anhelo interior que tiene todo ser humano. No puede dar el gozo, la paz que solamente Dios puede dar. Es por eso que es importante que usted y yo entendamos lo que la Biblia enseña referente a este tema. Entendamos y tengamos una perspectiva bíblica, ¿verdad? Como cristianos debemos tener una perspectiva bíblica referente al dinero y los bienes materiales. Y eso es lo que Pablo hace en este pasaje. Pablo nos enseña aquí dos actitudes opuestas con relación al dinero. Dos actitudes opuestas con relación al dinero. ¿Cuáles son esas actitudes? Bueno, en primer lugar, y ya la semana pasada vimos que la actitud piadosa es el contentamiento. Eso fue lo que aprendimos en los versos 6 al 8, ¿verdad? Eso lo vimos la semana anterior. Ahora, el día de hoy vamos a ver la segunda actitud, y es la actitud pecaminosa, que es la codicia.
en los versos 9 al 10. La actitud pecaminosa es la codicia, versos 9 al 10. Fíjense, Pablo nos explica aquí ahora en este pasaje el carácter progresivo y destructor del pecado, específicamente del pecado de la codicia. Vamos a ver cómo este pecado va llevando a la persona en un abismo sin fondo. Bien, y el apóstol nos describe a las personas codiciosas y nos explica en primer lugar su deseo en el verso 9, su deseo en el verso 9, en segundo lugar su degradación en el verso 10, la primera parte, y finalmente su destrucción en la última parte del verso 10. O sea, usted ve que este pecado es como una espada de Damocles que al final lo destruye, lo mata, ¿verdad? Vamos a empezar con su deseo en el verso 9, dice la Escritura, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Ok? Fíjense, el verbo quieren ahí, bulomai, significa desear, querer, proponerse, implica planificación y uso de la voluntad. O sea, este deseo de ser, ese deseo que tienen ellos de ser ricos, no es algo emocional y pasajero. No es algo que, un sueño momentáneo, ¿bien? Sino que es el resultado de un largo proceso de pensamiento, de razonamiento, ¿verdad? Y evidencia la determinación que caracteriza a las personas codiciosas, a las personas avariciosas. Ellos tienen un anhelo, un deseo profundo de enriquecerse. Su pasión es tener dinero. Su pasión es obtener riquezas. Bien, el deseo de enriquecerse para estas personas se convierte en una especie de obsesión que los domina y que consume no solamente su tiempo y sus energías, sino que también, vamos a ver después en el segundo punto, que degrada sus valores. Consume su tiempo, su energía y degrada sus valores. Pablo dice que las personas codiciosas caen en tentación y lazo. Fíjense, ese verbo caen está en tiempo presente. Y esto significa que es un proceso continuo de caída en continuas tentaciones y continuas trampas. O sea, como dije, es un proceso descendente. De ninguna manera esta persona regresa atrás. Es un proceso que va en una picada, en una caída descendente continua, ¿verdad? ¿Y por qué razón? ¿Cuál es la causa? Bien, déjame explicarte. Una persona codiciosa nunca se va a sentir satisfecha, no importa cuánto dinero pueda almacenar. ¿Cuándo usted ha visto un rico diciendo tengo suficiente? Jamás. ¿Sabe? Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 5, verso 10, Eclesiastés 5:10, dice Salomón, el que ama, fíjense, el que ama el dinero, note lo que dice a continuación, no se saciará de dinero. O sea, nunca se sacia. Es un apetito, un hambre por dinero que nunca se sacia. Nunca tiene suficiente. Siempre quiere más. Ese es el punto, ¿verdad? Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancia. También esto es vanidad. O sea, esta persona nunca se va a sentir satisfecha con lo que tiene. No importa cuánto sea. Puede ser multimillonario, no importa cuánto sea. ¿Por qué? Porque en lugar de darle satisfacción, las riquezas materiales crean en estas personas nuevas lujurias, nuevos deseos que deben ser satisfechos. ¿Bien? O sea, en ellos surgen nuevos deseos que deben ser satisfechos. ¿Sabe? El término que usa Pablo ahí, periasmos, puede significar probar o tentar. O sea, Pablo dice que estas personas en su deseo, ese deseo de dinero es una tentación para ellos. Es una tentación, ¿ok? Que se convierte, dice Pablo a continuación, en una trampa
Y la palabra que usa Pablo ahí en el original, que es traducida en la Biblia de las Américas como lazo, se refiere a una trampa que se usa para atrapar un pájaro o un animal salvaje, ¿verdad? Todos tienen idea de lo que es una trampa. Una trampa muy común que se usaba en los países nuestros, no sé si aquí nunca he visto uno, la verdad que no he visto ni ratas tampoco, pero una trampa para cazar ratones. ¿Ha visto alguna vez, verdad? Que se le pone un queso y el animal viene a picar y ahí mismo le cae, ¡pap!, y lo agarra y lo mata, ¿cierto? Lo que está diciendo Pablo aquí es que el deseo de tener más y más y más riquezas materiales es la trampa que los conduce a la esclavitud y no a la libertad. Fíjense, las personas buscan el dinero pensando que el dinero los va a hacer libres. Pablo dice que el deseo de tener más y más se convierte en una trampa que los conduce a la esclavitud y no precisamente a la libertad, que es lo que ellos están buscando. Bien, las personas codiciosas están continuamente atrapadas en el deseo de obtener cada vez más y más bienes materiales para poder sentirse felices y exitosos. Y sabe, es triste, es lamentable, pero la mayoría de las personas admiran a los ricos y los consideran exitosos porque tienen dinero, aunque muchas veces han hecho dinero de forma no muy ética o haciendo cosas que no son moralmente correctas, ¿verdad? Su búsqueda de riquezas y bienes materiales es su pasión. O sea, para ellos el amor, su amor más grande es por el dinero. ¿Bien? Y buscar riquezas es su prioridad número uno. La prioridad número uno de sus vidas es enriquecerse. Y los bienes, obviamente, son el primer amor, por encima de cualquier otra cosa, por encima de cualquier persona. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la motivación de estas personas? ¿Cuál es la motivación de estas personas? ¿Sabe? Me encantó la explicación que dio William Barclay. William Barclay, por cierto, que no es es un poco liberal, pero esta explicación estuvo excelente. Él dice que el deseo de riqueza se basa en una ilusión. Escuche esto. El deseo de riqueza se basa en una ilusión. Se funda en el deseo de seguridad. ¿Escuchó esa palabra? Seguridad. Pero la riqueza no puede comprar seguridad. No puede comprar salud, ni amor verdadero, y no puede preservar del dolor y de la muerte. Y la semana pasada empecé con las palabras de Steve Jobs, ¿verdad? Un hombre que era sumamente rico y que al final de su vida se dio cuenta que había vivido prioridades equivocadas. Y con todos los miles de millones que tenía, no pudo comprar su salud y no pudo seguir viviendo. Así que la seguridad que se basa en las cosas materiales, dice Barclay, está condenada al fracaso. Si usted piensa que teniendo una cuenta de banco abultada y teniendo mucho dinero en el banco, usted va a estar seguro, usted está equivocado. Está poniendo su confianza en el lugar equivocado. Bien, ese es el punto aquí. Y fíjense, esto no es nuevo, es algo que el mismo Señor Jesús enseñó. Jesús dio una enseñanza clara al respecto. Si usted ve, por ejemplo, en Lucas 12, 15 al 21, nuestro Señor Jesucristo dio la siguiente enseñanza. Dice, y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. O sea, la avaricia, la codicia es el deseo de tener bienes materiales. ¿Bien? ¿Ok? Porque aun cuando alguien tenga abundancia, fíjense lo que dice a continuación, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré, escucha estas palabras, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete, ¿verdad?
vea la ironía. Verso 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Verso 21. Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Así es el que acumula tesoros terrenales y no acumula tesoros celestiales. Así es todo aquel que pone su esperanza en las cosas temporales, en los bienes materiales, en las riquezas de este mundo, y no entiende que este mundo es pasajero, que solo somos peregrinos y extranjeros, que estamos solo de paso, y que nuestra verdadera ciudadanía es celestial, y que nuestra verdadera riqueza tiene que estar donde está nuestro Señor y nuestro destino eterno. Bien, la actitud de la persona en la parábola era que tendría una vida fácil, feliz y segura, ahora que tenía muchos bienes materiales. ¿Ok? Tengo plata, así que ahora tengo una vida fácil, feliz y segura. Eso era lo que estaba pensando esta persona. Pero la respuesta de Dios en la parábola fue que el hombre era un tonto, un necio. ¿Se da cuenta? Nuestra seguridad, nuestra confianza no puede estar en los bienes materiales, en la cuenta de banco. Porque dice Dios, que cuando él muriera, esa misma noche sus bienes no le iban a servir absolutamente para nada. Y recuerden que la semana aprendimos sobre el contentamiento, que teniendo comida, un techo y ropa debe ser suficiente, porque nada hemos traído a este mundo y tampoco nada nos vamos a llevar. Al final, cuando morimos, todos nos vamos en las mismas condiciones. Nadie se lleva nada de lo que acumuló, ¿ok? Nada de lo que acumulamos. Y la Biblia da, amado hermano, continuas advertencias contra el peligro que representa la codicia. Usted puede ver, por ejemplo, en Proverbios 23, versos 4 y 5, Proverbios 23, versos 4 y 5 dice, no te fatigues en adquirir riqueza. No te fatigues en adquirir riqueza. Deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ella, ya no está. Porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. Y el consejo aquí es que en lugar de agotarnos en buscar riquezas, lo que nosotros como creyentes deberíamos buscar es la sabiduría de Dios. Y deberíamos enfocar nuestras vidas en glorificar a Dios. Y si es su voluntad, Él nos va a bendecir con prosperidad. Recuerden que Dios es soberano y en su providencia Él es quien provee. Él es quien enriquece y quien empobrece, quien da vida y quien quita la vida. Dios es el dador de todas las cosas. ¿Bien? Dios es soberano y en su providencia Él es quien provee todas las cosas. Otra advertencia, Proverbios 28, 22. Proverbios 28, 22 dice, el hombre avaro corre tras las riquezas. Y note lo que dice a continuación, y no sabe que la miseria vendrá sobre él. Fíjense, un avaro está motivado por su deseo de enriquecerse. Está motivado por las riquezas. Y ese deseo lo conduce directamente al pecado. Bien, a la trampa. En lugar de darle satisfacción, Pablo dice que estas personas, en su deseo de enriquecerse, caen en tentación, y dice a continuación, y en muchos deseos necios y dañosos. ¿Veis? Caen en tentación y en muchos deseos necios y dañosos. O sea, ellos son guiados por sus deseos, ¿sabe? El término nuevamente deseo ahí, el término griego epitumía, denota deseo, anhelo, un anhelo apasionado, lujuria, ¿ok? Lujuria, ¿sabe? La lujuria es algo obviamente pecaminoso. Y en el contexto la palabra literalmente significa codicia. Codicia.
¿Ok? Y lo que Pablo está diciendo aquí, amado hermano, es que la codicia abre la puerta a una nueva serie de tentaciones. A una nueva serie de tentaciones. Como lo dice el doctor William Hendrickson, además, el pecado nunca anda solo. El deseo de enriquecerse hace que el hombre que es rico caiga en numerosas codicias. Un tipo de codicia conduce fácilmente a otra. La persona que codicia riquezas generalmente también anhela, escuche bien, honor. A los ricos les gusta ser reconocidos, ¿verdad? Popularidad, poder, comodidad, satisfacción de los deseos de la carne. O sea, todo eso viene como consecuencia del deseo de tener riquezas. Bien, es resultado de la codicia. O sea, cuando vamos a examinar, amado hermano, esos deseos conducen a lo opuesto de lo que sería la verdadera felicidad. Conducen en la dirección opuesta. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de estos deseos? ¿Cuál es el resultado de desear tener riquezas, de codiciar las riquezas? Pablo nos dice que estas personas se hunde a los hombres en la ruina y en la perdición. ¿Sabe? El término traducido perdición ahí también puede ser traducido en la destrucción. Y esa frase de Pablo ahí, la imagen aquí es la de un hombre que se hunde en el mar y se ahoga. Se hunde en el mar y se ahoga. O sea, el punto de Pablo es que el deseo de tener y acumular riquezas materiales puede convertirse en una maldición más que en una bendición. ¿Ok? Puede convertirse en una maldición. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos impide verdaderamente ser dependientes de Dios. Y recuerde, dijimos la semana pasada que la vida cristiana es una vida de constante dependencia en Dios. Como cristianos, usted y yo debemos aprender, recuerda la oración que les compartí, no me des riqueza ni pobreza, dame lo necesario, Señor, ayúdame a depender de ti. No sea que teniendo mucho me olvide de quién tú eres, ¿verdad? O que no tenga nada y tenga que robar o hacer algo inapropiado y blasfeme tu nombre. Un cristiano, el contentamiento del cristiano está en Dios. Dios es nuestra suficiencia. Recuerda lo que dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo puedo vivir en la pobreza, en la riqueza, en cualquier situación. Esa debería ser nuestra perspectiva, ¿verdad? Y las riquezas materiales impiden muchas veces a las personas en ser verdaderamente dependientes de Dios. Además, en segundo lugar, la búsqueda de riquezas materiales exige cada vez más tiempo y energía. Cuando usted examina el estilo de vida de las personas que tienen éxito en sus trabajos, se va a dar cuenta que ellos sacrifican la mayor parte de su tiempo, sacrifican muchas veces el tiempo de su familia, el tiempo espiritual, porque todo su enfoque está en hacer dinero. Todo su enfoque está ahí. Y por tanto están descuidando las prioridades que debe tener una persona. Recuerde que dijimos que habían 3 prioridades. La primera prioridad en la vida de todo cristiano, ¿cuál debe ser? Recuerde el primer mandamiento. ¿Qué dijo el Señor? Yo voy a ser tu primer amor, el primer amor de tu vida. Si tú pones cualquier otro amor en lugar de Dios, es idolatría. Y como dije, un negocio puede convertirse en idolatría. La familia puede convertirse en idolatría. Cualquier cosa puede convertirse en idolatría. Cuando nosotros amamos el dinero, las riquezas, más que a Dios, nos estamos idolatrando. ¿Bien? Y cuando Dios deja de ser una prioridad de nuestra vida y ponemos el dinero como primera prioridad y descuidamos a Dios y la familia, estamos cometiendo un error garrafal, según la Escritura. Porque en la Biblia, la prioridad número 1 debe ser Dios, la prioridad número 2 debe ser su familia, y la prioridad número 3
entonces sería su trabajo. Trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar. Bien, es importante que entendamos esto, amado hermano. Leí la historia de un gran barco que chocó contra un arrecife y comenzó a hundirse, ¿verdad? Y obviamente, cuando un barco choca con un arrecife, si el arrecife es grande, y bueno, todos creo que recordamos la historia del Titanic, ¿verdad? Empieza a hundirse y cuando obviamente esto ocurre, se emite una alerta y todo el mundo debe correr a los botes salvavidas, ¿cierto? Las personas, obviamente con sentido común, todo el mundo corre a los botes salvavidas porque sabe que tiene un periodo de tiempo determinado para poder salir del barco y que si no hace a tiempo puede ahogarse, ¿ok? Ahora, leí sobre una situación que algo como esto ocurrió y que todas las personas de la tripulación y los pasajeros corrieron hacia los botes salvavidas. Sin embargo, hubo un hombre que en vez de ir a los botes salvavidas decidió empezar a ir a recorrer los diferentes camarotes y ver todo lo que la gente había dejado, porque la gente se fue y dejó sus bienes materiales atrás. Y este hombre fue camarote por camarote tratando de recoger todo lo que encontraba, ¿verdad? Todo el oro, todos los bienes que podía encontrar a su paso, y llenó todo su bolsillo, se llenó de todo lo que encontró, ¿verdad? Todas las prendas de oro y todas las cosas de valor que él pudo encontrar. Y cuando finalmente él terminó y subió a la cubierta, ya no quedaban botes salvavidas. Los botes salvavidas se habían alejado. Entonces, el ladrón lo que hizo fue que se puso un chaleco salvavidas y se lanzó por la cubierta, pensando que podría escapar con sus nuevas riquezas y que tendría una vida muy cómoda, muy feliz, porque ahora tenía dinero, más dinero del que tenía antes, ¿cierto? Pero los que iban en los botes salvavidas lo vieron caer directo al agua y irse justo hacia el fondo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que se había echado eran muy pesadas y obviamente no le permitían flotar. Y aún con chaleco salvavidas y todo, se hundió, se fue hasta el fondo y se ahogó. Literalmente, la codicia lo mató. Y esa es la idea que Pablo está dando aquí. ¿Sabes qué? Si en tu corazón hay codicia, entiende que te vas a hundir como este hombre. Vas a ir al fondo. ¿Ok? La codicia nos llena de aquello que se convierte, amado hermano, en nuestra propia destrucción. La codicia nos da aquello que se convierte en nuestra propia destrucción. El amor al dinero destruye a la gente codiciosa. Hemos examinado su deseo. Vamos a ver ahora en segundo lugar su degradación. Su degradación en el verso 10. Dice Pablo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Bien. Fíjense, esta es una afirmación proverbial. ¿Ok? Esta es una afirmación proverbial. Y es la enseñanza clave de este pasaje. O sea, esta enseñanza resume la idea en los versos 6 al 10. ¿Ok? Debemos prestarle suma atención a lo que el apóstol dice, porque muchos malinterpretan este texto y también lo citan erróneamente. ¿Ok? Note que Pablo no dice que el dinero sea la raíz de todos los males. Eso no es lo que dice, ¿verdad? Lo que realmente dice es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Entendió la diferencia, verdad? El dinero no es la fuente de todos los males, sino que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Me siguió hasta ahí? ¿Ok? El punto de Pablo, amado hermano, es que el deseo desenfrenado de tener dinero conduce al amor al dinero. O sea, obviamente una persona que desea algo es porque lo que lo ama. Dígame lo que usted más desea y es lo que usted más ama. Bien. Y la expresión amor al dinero aquí, esa expresión amor al dinero es la traducción del sustantivo griego filorguria, ¿ok? Una palabra compuesta por
Fileo, que significa mar, y arguros, que significa plata. ¿Ok? Por tanto, significa eso mismo, amor al dinero. Bien. El adjetivo filárguros significa avaro. Por tanto, lo que Pablo está diciendo aquí, que una persona que ama el dinero es una persona avara. Bien. Una persona codiciosa. ¿Ok? Y lo que Pablo aclara en este verso, si usted presta atención, es que la codicia no tiene su raíz en el dinero mismo, sino en la naturaleza caída y corrupta del corazón humano. No es el dinero el que genera la codicia. La codicia se genera, ¿sabe dónde? En el corazón del hombre caído. El corazón del hombre caído es una fuente de ídolos, dijo Juan Calvino, si no me equivoco. ¿Ok? Una fuente de ídolos. Y siempre ama aquellas cosas que para él constituyen una prioridad. Ahora, note nuevamente que el apóstol condena, lo que condena al apóstol es el amor al dinero y no el dinero en sí. ¿Ok? Déjeme explicarle esto para que usted entienda. El dinero es amoral. ¿Qué significa? No es ni bueno ni malo. ¿Entendió eso? ¿Sabe? Muchas veces he oído predicadores decir, el televisor es la caja del diablo. El televisor es amoral, no es ni bueno ni malo. Usted puede usarlo para ver cosas cristianas y usted puede usarlo para ver cosas mundanas. El dinero usted puede usarlo para pagar una prostituta o para comprar cosas inapropiadas, o usted puede usarlo para bendecir a un necesitado, para ayudar. O sea, las cosas materiales no son ni buenas ni malas. Nosotros las hacemos buenas o malas, ¿verdad? Nuestro corazón es el pecaminoso. El pecado está en nosotros, no en las cosas. Entendamos eso. Bien, es importante que entendamos eso. Pablo afirma que el amor al dinero, entiéndase, la avaricia, escuche bien lo que voy a decir, la avaricia degrada los valores de la persona. ¿Me escuchó? Degradar. O sea, los valores de la persona avariciosa se van degradando. Los valores éticos, morales, se van degradando. ¿Ok? Y se convierten en la raíz de la cual brota todo tipo de males. La codicia engaña al hombre y degrada, escuche bien, sus valores éticos y morales. ¿A qué me refiero? Bueno, el amor al dinero impulsa a las personas a adoptar toda clase de métodos equivocados y hacer cualquier cosa para conseguirlo, ya sea ilegal o inmoral. ¿Sabe? Hace poco estaba escuchando a un hombre que es youtuber y que da noticias sobre asuntos de mi país, y a veces lo he oído. No mucho, pero a veces he oído algunas cosas que dice. Usualmente él se presenta como creyente, dice que él es católico, ¿verdad? Inicia su podcast o lo que sea, no sé cómo se llama eso, con una oración a la Virgen y todo lo demás. Esa parte, bueno, obviamente yo nunca escucho eso. Pero el punto que quiero que entienda es que se presenta como una persona muy moral, muy ética, muy creyente, pero estaba hablando sobre los negocios, porque él dice que es negociante y todo lo demás. Y él dice, ningún negociante puede ser, si un negociante no viola la ley y no hace cosas indebidas, nunca va a ser rico. Tú eres ético, tú eres creyente, eres espiritual y estás diciendo que llegaste a ser rico violando la ley. ¿Ok? Vea hasta qué punto degrada los valores de la persona. Cree que es creyente y sin embargo confiesa él mismo que está dispuesto a hacer cualquier cosa, ya sea inmoral o ilegal, para obtener bienes. ¿Se da cuenta? El deseo de obtener riqueza, escuche bien lo que voy a decir, va acompañada del egoísmo. El deseo de hacer riqueza va acompañado
del pecado de egoísmo. Y las personas que se quieren enriquecer empiezan a ver a las demás personas solo como un medio o un obstáculo para obtener su dinero. O sea, empiezan las relaciones, empiezan a verla en base a este me puede dar, este me puede quitar. Me voy a apartar de los que me quitan y voy a buscar los que me dan. Egoísmo. Para ellos, su amor es el dinero, no las personas. ¿Entiende el punto que estoy haciendo? La Biblia nos dice, ama a Dios en primer lugar, ese es el primer mandamiento. ¿Y cuál es el segundo, amado hermano? Amarás a tu prójimo no como quién, como a ti mismo. Bien, entonces se trata de amar a las personas y usar las cosas materiales, y no al revés. No amar las cosas materiales y usar a las personas. ¿Entiende el punto? Pero lamentablemente una persona codiciosa ama los bienes materiales y usa a las personas. Ese es el punto que estoy tratando de llevar adelante hoy. ¿Ok? Así la codicia se convierte en la raíz degradante de todo tipo de males. Recuerda el mandamiento que dio el Señor entre los 10 mandamientos. Recuerda en Éxodo 20:17, Deuteronomio 5:21, ¿qué fue el mandamiento que dio el Señor? Voy a leer Deuteronomio 5:21. Dice, no, ¿qué cosa? No codiciarás la mujer de tu prójimo y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Fíjense, la codicia por el dinero hace que surjan nuevas codicias, nuevos deseos. Bien, por codiciar el dinero, mucha gente ha negado a Dios, ha blasfemado su nombre, ha robado, ha mentido, ha asesinado, ha fornicado y ha adulterado. ¿Sabe usted cuántas personas han estado incluso dispuestas a asesinar a un familiar por amor al dinero? Bien. Cuando Josué confrontó a Acán debido a la derrota de Israel en Jai, se nos dice, Acán dijo, vi un hermoso manto de Sinar y 200 ciclos de plata y una barra de oro del peso de 50 ciclos, los codicié y los tomé. Usted puede leer eso en Josué capítulo 7, verso 21. Fíjense, él codició estas cosas, estos bienes materiales. Dios había prohibido terminantemente que tomaran cualquier cosa de aquel lugar. Dios lo había prohibido y sin embargo la codicia hizo que este hombre tomara estas cosas, sabiendo que Dios lo había prohibido. Bien, ¿cuál fue la consecuencia? Como consecuencia, Israel sufrió una terrible derrota y él y su familia fueron ejecutados. Fueron ejecutados. ¿Sabe? Para la persona codiciosa, los bienes materiales, el dinero y las riquezas son las cosas más importantes en su vida. Son la prioridad número 1. Y no están dispuestos a renunciar a los bienes ni a las riquezas por nada ni por nadie. ¿Bien? Nuevamente, amado hermano, este es un asunto de prioridades. ¿Cuál es la prioridad en nuestras vidas? Mateo 6:24, Jesús dejó claro, dijo, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El punto es este, y es muy sencillo. O amamos a Dios y usamos el dinero, o amamos el dinero y vamos a tratar de usar a Dios para obtener dinero. Ese es el punto. Bien. Les voy a poner un ejemplo bíblico, una ilustración bíblica, ¿verdad? ¿Recuerdan el joven rico en Mateo 19, 16 al 22? ¿Recuerdan ese pasaje, el joven rico, verdad? Se acerca al Señor Jesús y le dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? O sea, él sabía que no tenía vida eterna. Bien, él sabía que no era salvo. ¿Ok? Pero en su omnisciencia el Señor Jesús sabía,
que había un pecado en su corazón, que era la codicia, el amor por las riquezas. Bien, y Jesús le dijo, en el verso 21, Mateo 19, 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, Jesús le había dicho, cumple los mandamientos, ¿verdad? Ahora, él debió saber que nunca podría cumplir los mandamientos. Bien, él dijo, sí, yo los cumplí, todos los he cumplido desde mi juventud. ¿Ok? Entonces Jesús ahora lo confronta con su pecado directamente. Verso 21 le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros ¿dónde? Y ven, sígueme. Verso 22, pero al oír el joven estas palabras se fue como triste porque era dueño de muchos bienes. O sea, este joven prefirió los bienes terrenales temporales y desechó las riquezas espirituales eternas. ¿Se da cuenta? Su amor por el dinero era más grande que su amor por Dios y su reino. ¿Ok? Ahora, después de analizar su degradación, vamos a examinar finalmente su destrucción en el verso 10, la segunda parte. Dice, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Fíjense, Pablo concluye este pasaje, estos versos, ilustrándonos el peligro destructor que representa amar el dinero y los bienes materiales. ¿Ok? La Biblia nos dice, amado hermano, que la paga del pecado es muerte. El pecado siempre trae muerte. Y cuando usted ama algo que constituye un pecado, usted obviamente está tomando el camino de la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte y destrucción. Pablo nos advierte aquí que algunos al anhelar las riquezas materiales se habían, dice Pablo, alejado de la fe. ¿Ok? Y el término fe aquí se refiere al cuerpo de verdades doctrinales que constituyen los fundamentos esenciales de la fe cristiana. Las doctrinas esenciales de la fe cristiana. A los creyentes, a los verdaderos creyentes, se nos exhorta a permanecer fieles en la fe y a contender por la fe. Es lo que debemos hacer nosotros. ¿Bien? Ahora, déjenme repetir esto, aunque ya lo he dicho en otras ocasiones, pero quizás alguno está nuevo aquí hoy. Los que se extravían de la fe son los apóstatas. ¿Bien? Un apóstata. Ahora, recuerde, un apóstata no es un creyente genuino que perdió su salvación. No. ¿Bien? Es una persona que hizo una profesión de fe, pero no poseía una fe genuina. O sea, es un falso creyente. ¿Entiende el punto? Ahora, obviamente, en el contexto vimos en el verso 5 que Pablo está hablando de que los falsos maestros usan la religión como un medio para enriquecerse. ¿Recuerda eso? Ahora, hablando de los falsos maestros, fíjense, Pedro dice que ellos, en 2 de Pedro 2:14, ellos tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Un corazón, fíjense, ejercitado en la... ¿Qué significa? Ellos no tienen un corazón regenerado. Ellos no son creyentes genuinos. Ellos no son realmente cristianos, sino que su corazón está lleno de avaricia. Usan la fe como un medio para enriquecerse. ¿Bien? Y note lo que dice después. Y son hijos de maldición. ¿Lo veis conmigo? ¿Qué significa eso? Ellos están bajo la condenación de Dios. ¿Sí o no? ¿Ok? Segunda de Pedro 2:3 dice, y en su avaricia os explotan con palabras falsas. O sea, ¿qué hacen ellos? Manipulan la escritura, usan cualquier tipo de truco emocional con el objetivo de ganar el dinero que buscan de las personas. ¿Ok? Ahora, note lo que dice a continuación. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida, ni su qué, su perdición. ¿Lo ve conmigo?
el pecado conduce a la perdición. Los corazones de los falsos maestros son controlados por la avaricia, amado hermano. Y Pedro observó que la motivación de los falsos maestros no es el amor por la verdad, sino el amor por el dinero. Ellos tergiversan la escritura para explotar a las personas. Y Dios ha decretado que ellos van a ser condenados. ¿Ok? Y Pedro personifica aquí la destrucción como si fuera un verdugo. Y todo el mundo sabe lo que es un verdugo, ¿verdad? Es el que se encarga de ejecutar la sentencia de muerte. Bien. Un verdugo que está alerta y listo para actuar y ejecutar a estas personas. ¿Ok? El punto es que Dios es por naturaleza un Dios de verdad. Y Él va a juzgar a todos aquellos que mienten, engañan, roban. Y obviamente hacen cosas que son literalmente condenadas como pecado en sus palabras. Pero para los apóstatas, especialmente para los falsos maestros, amor por el dinero, se convierte en un ídolo que obviamente reemplaza la verdad, reemplaza a Dios, y es un pecado que los conduce a la condenación eterna. Y tenemos el ejemplo más claro de eso, ¿verdad? Y yo estoy seguro que todos ustedes lo conocen. Judas Iscariotes, uno de los apóstoles de Cristo. Judas Iscariotes fue un apóstol, anduvo con el Señor de la Gloria por 3 años, fue testigo de sus milagros, escuchó sus enseñanzas, y aún así, su amor por el dinero fue mayor que su amor por Cristo. Juan nos dice que en una ocasión una mujer ungió a Jesús con un costoso perfume, Juan capítulo 12, versos 4 al 6, y que Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? Un denario es el equivalente al salario de un día, así que 300 denarios es el equivalente al salario casi de un año. Bien. Y se dio a los pobres. Pero dijo esto, note lo que dice a continuación, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era, ¿qué cosa? Era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, a Judas no le importaba ni Jesús, no le importaban los pobres, no le importaba nadie más que él mismo. Su codicia lo hizo egoísta y solo pensaba en su propio bienestar, solo pensaba en enriquecerse a sí mismo, ¿verdad? Y finalmente sabemos que él fue el que traicionó al Señor Jesús y que lo vendió por solo 30 monedas de plata. Ahora, sabemos que después que entregó a Jesús, Judas se arrepintió, dice Mateo 27:3, ¿verdad? Judas se arrepintió. Judas sintió el aguijón de su culpa, pero también sabemos que no fue un arrepentimiento genuino. Sabemos que fue simplemente culpa por su traición y por todo el mal que había hecho. ¿Ok? Y eso lo demostró que en vez de ir al Señor arrepentido y pedir perdón, él fue y se quitó la vida, ¿verdad? Y todos sabemos cómo terminó, cuál fue su triste final. Su vida física se la quitó por sí mismo, se suicidó, y también sabemos cuál fue su destino eterno por rechazar a Cristo. Sabemos que él obviamente fue condenado. La búsqueda de riqueza, amado hermano, escuche bien y con esto voy a terminar. La búsqueda de riquezas materiales es algo vacío e inútil. ¿Ok? Algo vacío, inútil. Lo único que realmente puede satisfacer el corazón humano, lo único que realmente puede darle valor, significado, lo único que realmente puede dar propósito a nuestras vidas es Cristo. Es Cristo. Cristo es la perla de gran precio por el cual debemos estar dispuestos a dejar todo lo demás. Cuando tenemos a Cristo, tenemos promesa no solamente para esta vida, sino también para la vida eterna. Y mi pregunta para ti en esta mañana, y con esto ya voy a terminar: ¿qué hay en tu corazón? ¿Contentamiento o codicia? Contentamiento o codicia, ¿qué hay en tu corazón? Recuerda, la actitud pecaminosa es la codicia, la actitud piadosa es
el contentamiento. Te invito a orar. Amado Dios, damos gloria a tu santo nombre. Y agradecemos, Señor, la enseñanza de tu palabra. Rogamos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a entender estas verdades que tú nos enseñas a través de tu palabra. Y que, Padre, a nosotros seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Señor, que entendamos que nuestra prioridad debe ser buscar tu reino y su justicia. Que Cristo debe ser nuestro primer amor. Y que, Padre, podamos vivir de una manera que realmente te traiga gloria. Señor, ayúdanos a examinar nuestros corazones. Si en ellos hay algún rastro de codicia, Señor, ayúdanos a arrepentirnos, a confesarlo y a entender que lo que tú deseas es un corazón contrito y humillado, un corazón piadoso, un corazón transformado, un corazón que ama a Cristo y que busca vivir para la gloria de Cristo. Ayúdanos, Señor, para que podamos darte gloria en todo cuanto somos y con todo lo que hacemos. Pedimos, Señor, que en tu gracia tú nos permitas vencer aquellos pecados que son con los que estamos lidiando en nuestro día a día, para que podamos obtener victoria sobre ellos mediante tu Espíritu y obedecer tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.